Pedro Ferriz de Con, en Central FM. Equilibrio. Y les saludo como siempre con todo el entusiasmo, con todas las ganas, representando a un equipo de trabajo que está como siempre abocado a llevarles a ustedes por el mundo de la información aquí en Central FM Equilibrio, transmitiendo a través de www.centralfmequilibrio.com, nuestras estaciones hermanas, asociadas, afiliadas en la República Mexicana, transmitiendo a través de nuestra aplicación en Central FM Equilibrio. Les saludamos también en nuestras plataformas, en Twitter, en @CentralFM y @PedroFerriz. Y aquí estamos dispuestos y siempre con muchas ganas y agradecidos de estar esta mañana juntos en este ejercicio de comunicación y de noticias. Y estamos listos, empezando con un resumen, las noticias más importantes hoy. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Resumen informativo. Congresistas republicanos de los Estados Unidos criticaron que el gobierno del presidente López Obrador recibiera en la Ciudad de México al presidente Maduro y a Miguel Díaz-Canel, Cuba y Venezuela respectivamente, con motivo de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. Los consideran responsables de violaciones a los derechos humanos y con esto un pisoteo a la democracia. Michael McCaul, republicano de más alto rango dentro del Comité de Asuntos Exteriores en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, recordó que Maduro enfrenta una acusación en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York por 4 cargos criminales, incluido el narcoterrorismo, por colaborar desde 1999 con las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y en actividades del narcotráfico, esto para Maduro. María Elvira Salazar, congresista republicana por la Florida, reprobó a López Obrador por haber invitado a Díaz-Canel y a Maduro, que además participaron en la cumbre de la CELAC, fungiendo como, en el caso de Díaz-Canel, orador principal en una ceremonia íntima de México, que es el Día de la Independencia y el desfile del 16 de septiembre. Y dijo textualmente la congresista norteamericana: pobres mis hermanos mexicanos que tienen un presidente de tan poca estatura, no solamente intelectual, sino también moral, en invitar y darle toda la reverencia a Díaz-Canel. Antes, el señor McCaul reprobó la insistencia de Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, de desaparecer la Organización de Estados Americanos, organismo fundado en 1948 y en el que participan países de América Latina junto con Brasil, Canadá y los Estados Unidos. Hasta el momento, la administración de Biden no ha reaccionado al respecto. Wendy Guerra, escritora cubana considerada una de las más prominentes en la isla a nivel internacional, le dirigió un mensaje al presidente López Obrador. En él calificó como una vergüenza profunda el que haya invitado a México a Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba. En una carta publicada en Facebook, Wendy Guerra retó a López Obrador a pasarse 15 días en la isla, a ponerse en los zapatos de los cubanos que viven entre el desabasto de alimentos, la falta de medicamentos, sin derechos básicos como la libertad de expresión. Dijo que Díaz-Canel es un dictador porque encarceló a opositores políticos, intelectuales y artistas y reprimió manifestaciones ciudadanas con violencia. En el texto se lee: ¿qué necesidad tiene López Obrador de pasearse con un dictador por un lugar sagrado como el Zócalo en la Ciudad de México? ¿Qué es eso lo que espera su pueblo de usted? ¿Acaso quiere mandarle un mensaje a su pueblo sobre lo que quiere ser en el futuro para ellos? ¿Por qué ha seleccionado este modelo para un día tan importante para los mexicanos? Dice: cuidado, presidente, sus lazos que unen a nuestros países son demasiado grandes y su gesto es demasiado bajo. Dolor profundo y también me da usted vergüenza. Wendy Guerra es autora de novelas como El Mercenario, Domingo de Revolución, entre las más importantes obras de esta mujer que hoy critica tremendamente al presidente de México. Cubanos que radican en México se manifestaron en Polanco en contra de la visita de Miguel Díaz-Canel, y esto inconformó a los seguidores del presidente cubano, lo que provocó enfrentamientos afuera de la embajada de Cuba. Díaz-Canel, México te repudia. ¡Bravo, Claudia! ¡Viva Cuba libre! ¡Vamos,
Se reporta entre el grupo de opositores la presencia del cantante de origen cubano Francisco Céspedes, que criticó la falta de imparcialidad del presidente López Obrador en esta postura política que lanza un pésimo mensaje al mundo. La Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio, y un fondo de desastres para hacer frente a efectos del cambio climático con $15 millones para toda América Latina, fue el par de logros de la 6ª cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, realizada en México este pasado fin de semana. Fue una vergüenza. No se planteó la sustitución de la Organización de Estados Americanos por un organismo verdaderamente autónomo, ni la crisis migratoria, como lo dijo Andrés Manuel López Obrador. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, se removía como chinicuil con sal y trataba de justificar todo así. El tema de la OEA lo estamos trabajando varios países. Vamos a presentar en su momento qué es lo que pensamos, cómo se debe cambiar, pero no era el objetivo de la reunión de hoy, pero sí estamos trabajando en ese terreno. Vamos a trabajar entre varios países, aunque no era el propósito de la reunión de hoy. No era el objetivo. Acuérdate que estas reuniones se preparan mucho antes. ¿Cuál es el objetivo? Pues hacer un sistema regional. Nada más que ¿quién tiene que participar también? Pues Estados Unidos, que es el destino. Ya lo planteamos, ¿eh? Pronto va a haber consecuencias positivas de este planteamiento. En la inauguración de la cumbre de la CELAC, López Obrador hizo 3 propuestas: la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, la cooperación para el desarrollo y la ayuda mutua para combatir la desigualdad y discriminación. Pidió sustituir lo que llamó la política de bloqueos y de malos tratos en la región. Consideró que ningún gobierno, y eso fue un mensaje derechito para los Estados Unidos, ningún gobierno debe de someter a otro bajo ningún motivo o mediante la utilización de dinero o de sanciones económicas. Derechito a Washington. Me parece que es tiempo de sustituir la política de bloqueos y de malos tratos por la opción de respetarnos, caminar juntos y asociarnos por el bien de América, sin vulnerar nuestras soberanías. Lo que está proponiendo el presidente López Obrador es una especie de Unión Europea llevado al continente americano, y lo dijo más o menos así en su media lengua. Se trata de reactivar pronto la economía en nuestro continente para producir en América lo que consumimos. Estoy seguro que el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, así como el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, estarán atentos a las propuestas de consenso que logremos establecer en este foro para actuar en bien de nuestros respetables pueblos. La cumbre de la CELAC se llevó a cabo bajo un fuerte dispositivo de seguridad en Palacio Nacional, en donde había militares, policías, montaron un cerco de al menos 2 cuadras alrededor del Zócalo y Palacio Nacional, ante la visita de 17 jefes de Estado, cancilleres y representantes de 13 países. Luis Lacalle, presidente de Uruguay, se pronunció en contra, así abiertamente en contra, de hacer a un lado a la Organización de Estados Americanos y aventó toda la caballería en contra de Venezuela, o de Maduro más bien, en contra de Cuba y en contra de Nicaragua. Lo dijo así de claro. Esto no significa que integrar la CELAC de alguna manera caiga en desuso la participación en la OEA. Queremos ser bien claros al respecto. Cuando uno ve que en determinados países no hay una democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para callar las protestas, cuando se encarcelan opositores, cuando no se respetan los derechos humanos, nosotros en esta voz tranquila pero firme debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba
en Nicaragua y en Venezuela. Así declaró Mario Benítez, presidente de Paraguay, reiteró su desconocimiento absoluto al gobierno de Maduro. Mi presencia en esta cumbre en ningún sentido ni circunstancia representa un reconocimiento al gobierno del señor Nicolás Maduro. Y entonces Nicolás Maduro pues se pasó a incomodar y retó al presidente de Paraguay a discutir sobre democracia, fíjense nada más. Y yo le digo al presidente de Paraguay, ponga usted la fecha, el lugar y la hora para un debate sobre democracia en Paraguay, en Venezuela y en América Latina. Y estamos listos para darlo. Ponga usted, presidente Lacalle, la fecha, el lugar para un debate. O ponga usted, presidente López Obrador, y Venezuela está lista para debatir de democracia, de libertades, de resistencia, de revolución y de lo que haya que debatir, de neoliberalismo. Es que de verdad parece una pesadilla esto que les estoy contando. Bueno, el propio Maduro también propuso crear una Secretaría General de la CELAC y dotarla de poder. Propongo que se evalúe con mente fría, con equilibrio, la constitución de una Secretaría General de la Comunidad de Estados Latinoamericanos Caribeños, la dotemos de suficiente poder para que esa Secretaría General lleve las riendas de la construcción de lo que es el sueño que algunos de ustedes han dicho. Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, le reviró a Lacalle también y le dice que desconoce la realidad de la isla, aparte de que empezó a criticar algunas de las medidas que el presidente Lacalle ha puesto en Uruguay. La mención a Cuba que hizo el presidente Lacalle denota su desconocimiento de la realidad. El coraje y la libertad del pueblo cubano se han demostrado durante 6 décadas frente a la agresión y el bloqueo de Estados Unidos, obstáculo fundamental para avanzar más en nuestro desarrollo, lo cual el presidente Lacalle no mencionó. Escuche usted a su pueblo que recogió más de 700.000 firmas contra la ley urgente que usted impuso y que cambió las condiciones para ajustar precios de combustibles, desalojo, paquetazo neoliberal. Con el neoliberalismo se ha multiplicado la inestabilidad, la especulación, la deuda externa. No, esto fue verdaderamente una catástrofe, esta CELAC. Y saben ustedes el desgaste de México. Es impresionante. Claro, digo el desgaste de México, en realidad es el desgaste del régimen del presidente López Obrador. Lo que pasa es que nos lleva a todos entre las patas, porque se establece esta diatriba en el seno mismo de Palacio Nacional, en la capital política de México. Felipe Solá fue sustituido como canciller de Argentina en medio de la crisis política que golpea al gobierno del presidente Alberto Fernández, otro catastrófico administrador de la economía argentina. Se enteró de que había sido quitado de la representación como canciller de Argentina en el vuelo que estaba haciendo hacia México para la cumbre de la CELAC, según medios argentinos. Juan Valle, su secretario para América Latina, asumió la representación del encuentro. También les quiero decir, ¿saben ustedes que hubo un video que también a mí me causó una enorme impresión? Porque el hecho de que hubiera salido un video de 3 minutitos de Xi Jinping en la reunión de la CELAC me hace pensar que el que hizo el trabajo para que se hiciera ese video y saliera en la reunión fue Marcelo Ebrard, fue el gobierno de México, fue un mensaje de México para Estados Unidos poniendo en la reunión de la CELAC un video del presidente de China. No, o sea, peor imposible. Este domingo, la bandera mexicana fue izada a media asta en la Plaza de la Constitución en memoria de las víctimas que dejaron los sismos de 1985 y del 2017, ambos un 19 de septiembre, cosa que, si me lo hubieran dicho, bueno, me lo dijeron varias veces, nunca lo hubiera yo pensado. El presidente, con una comitiva de 7 funcionarios, estuvo presente en el izamiento de la bandera hasta la media asta, fue a las 7 de la mañana con 16 minutos,
para después, en el momento solemne, 7:19, que fue justamente cuando fue aquel sismo de un jueves, de 19 de septiembre de 1985, cuando vino aquel temblor tremendo que acabó en 8.1 grados en la escala de magnitud de Richter. En todo el perímetro de la Plaza de la Constitución, el ejército no solamente desplegó vehículos de ayuda para el plan DN3, sino también presumió en tráilers réplicas del aeropuerto Felipe Ángeles y sucursales del Banco Bienestar, que ustedes saben son obras que están siendo llevadas a cabo por el propio ejército mexicano. También hubo un segundo simulacro nacional con poca participación. Esto fue a las 11:30 de la mañana. Se escuchó el audio sobre el simulacro en altavoces del C5. Familiares y miembros de la Fundación Cascos Blancos hicieron un simulacro de sismo frente al predio ubicado en Álvaro Obregón, 286. Ahí 49 personas murieron por el colapso de un edificio el 19 de septiembre del 2017. Rosario Navarrete, presidente de la asociación que realiza labores de rescate ante desastres naturales, recortó que además 25 rescatistas murieron mientras realizaban maniobras de auxilio. Poco antes de las 11:30, previo a que se activara la alarma de simulacro en la Ciudad de México, miembros de la fundación explicaron a los poco más de 50 asistentes el protocolo a seguir. La reconstrucción de edificios afectados por el sismo del 19 de septiembre del 2017 terminará en el 2023, según previó el gobierno de la Ciudad de México. Después del temblor de hace 4 años, 370 edificios requirieron pasar por procesos de reconstrucción o bien de rehabilitación. Hasta ahí, uno de los momentos más complejos. Fíjense, es que la coincidencia en las fechas y todo el mes de septiembre nos hace pensar que ¿dónde está el Fondo Nacional de Desastres? ¿Y ahora cómo le hacemos? Hacemos un corte, regreso con más noticias. El clima en Central FM. Equilibrio. Para este lunes 20 de septiembre en la Ciudad de México se espera una temperatura máxima de 23 grados y una mínima de 14, con una probabilidad de lluvia del 80%. Para más información, visítanos en centralfmequilibrio.com. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, les quiero decir, en otras cosas, que mientras este pasado fin de semana se desbordó el río Yautepec y Laguna Seca y se inundaron viviendas en municipios en Morelos, el gobernador Blanco estaba jugando golf en lo que había estas penurias en el estado. La Coordinación Estatal de Protección Civil de Morelos informó que se generaron inundaciones en Yautepec, en Jiutepec, en Cuernavaca. El nivel del río Yautepec se incrementó y esto provocó que se desbordara y generó afectaciones en 11 colonias. Hasta ahora el gobernador no ha visitado las zonas afectadas. Habitantes y turistas fueron desalojados durante la noche del sábado de al menos 7 zonas del municipio de Tequisquiapan, en el estado de Querétaro, ante inundaciones provocadas por la creciente del río San Juan. Esto lo informaron ya autoridades locales. El gobierno de Hidalgo alertó a la población ante el posible desbordamiento del río Tula. En un comunicado dijo que el caudal del río podría crecer derivado de precipitaciones y de un aumento de emanaciones del túnel del emisor central, entiéndase Aguas Negras, y del emisor oriente. 9 colonias fueron evacuadas y se instalaron 2 refugios temporales. Ya vimos el espectáculo que presentó la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cuando salía aguas negras por las alcantarillas en la zona de equipaje y en la zona de migración de la propia terminal aérea. El Papa Francisco expresó el día de ayer su solidaridad con los afectados por las inundaciones ocurridas en Tula, en Hidalgo, en las que murieron al menos 14 enfermos de un hospital. En Twitter escribió: estoy cerca de las víctimas de las inundaciones ocurridas en Hidalgo, especialmente de los enfermos que murieron en el hospital de Tula y de sus familias. El Papa se refirió a las personas que murieron en el Hospital General de la Zona número 5 del Seguro Social el 7 de septiembre por las lluvias torrenciales que desbordaron al río Tula. Todos los pacientes que murieron, 2 hombres y 12 mujeres, estaban internados por COVID, según las autoridades. Bueno, también quiero decirles que durante los procesos electorales locales del 2021, los partidos políticos asignaron a 91 candidatas un financiamiento menor a lo establecido en los lineamientos que se tienen que dar
para este tipo de procesos. El INE reportó que el monto total de las omisiones ascendió a casi 13 millones de pesos. Todos los partidos, según recuerda el INE, deben de destinar el 40% del financiamiento público a sus candidaturas para actividades de campaña. En su ambición por asegurar un puesto en la Cámara de Diputados, varios políticos compitieron por una candidatura de mayoría, pero también por una plurinominal, y al ganar ambas, provocaron vacíos en las suplencias. Otros también contendieron al mismo tiempo por cargos locales o al llegar a San Lázaro pidieron licencia para irse a otro puesto, dejando fórmulas incompletas, por lo que hay 9 integrantes de la 65 legislatura que no tienen suplencias. El Partido Verde acusó al PAN de presionar a magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que anulen la elección a gobernador en San Luis Potosí. En un comunicado llamó al blanquiazul a conservar la poca credibilidad política que aún le queda en el Estado y de aceptar la derrota con dignidad. Juan Luis González Alcántara, ministro de la Suprema Corte de Justicia, propuso a sus colegas invalidar la reforma legal de agosto del 2020 para facilitar las compras de medicamentos en el extranjero impulsada por el actual gobierno. Ya no saben ni cómo hacerle para tener una entidad de compras consolidadas que pueda, junto con la Organización de las Naciones Unidas, llevar medicinas a hospitales y centros de acopio para poderlas distribuir en el sistema público de salud. El Seguro Social realiza por primera vez un procedimiento de licitación para otorgar licencia para uso y explotación de una de sus patentes, un fitomedicamento en contra de la ansiedad. Según el instituto, la idea es que la industria aproveche y use el conocimiento generado por sus investigadores. Del 21 al 25 de septiembre se van a aplicar segundas dosis de vacunas en contra del COVID a 169,625 adultos de entre 30 y 39 años en Álvaro Obregón con la Sputnik 5, en Xochimilco y Coajimalpa con AstraZeneca, y segundas fórmulas para jóvenes entre 18 y 29 años en Gustavo Amadero con Sputnik 5. El 26 de septiembre se vacunará un segundo refuerzo con Sinovac para personas de 18 a 29 años en Xochimilco. Por otra parte, por sentencias judiciales derivadas de juicios de amparo, 50 menores de edad ya fueron vacunados en la Ciudad de México, según informe a Olivia López, secretaria de Salud capitalina. Explicó que para el grupo de entre 12 y 17 años se aplica la dosis de Pfizer, que es la que cuenta con las autorizaciones de la COFEPRIS a nivel federal, lo dice así. No podemos vacunar menores de 12 años porque la vacuna solo está aprobada para este grupo de 12 en adelante. López Arellano explicó que para estos casos se implementa un proceso especial. Dice que luego que las autoridades de la Ciudad de México reciben la notificación de una sentencia, se acude al domicilio de la familia para corroborar la identidad del menor, ofrecer información sobre lo que se les va a vacunar y programar la fecha para su aplicación. Y de ahí, del dicho al hecho, hay mucho trecho. En cuanto tenemos la indicación del amparo, de inmediato procedemos con este mecanismo. No tenemos ninguna, digamos, limitación. Esto se va moviendo, ¿no? Porque llegan otras solicitudes, pero se atienden de inmediato. El gobierno federal tiene poco margen de maniobra en el presupuesto y lo que podría usarse para estimular el crecimiento se destina a las obras del presidente, a la refinería Dos Bocas, al aeropuerto Felipe Ángeles, al trenecito Maya, además de que tienen una rentabilidad, pues iba a decir dudosa, pero pues simplemente no tienen rentabilidad. Esto es lo que dicen expertos. Agregan que el próximo año la Federación solamente tendrá un 17% de presupuesto para gastar en programas sociales y en proyectos propios. Mientras que López Obrador realizó el día de ayer una gira de trabajo por Oaxaca para revisar obras y hacer una evaluación del avance del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Acompañado por Alejandro Murat, el presidente supervisó la construcción de un rompeolas en el puerto de Salina Cruz, que forma parte de los trabajos para ampliar la capacidad de esa terminal. La toma de casetas ya se ha vuelto un asunto, una práctica constante, y esta va al alza. Claro, si no hay castigo, pues el crimen ahí está, ¿no? Y se hacen este tipo de actos como una forma
de protesta. Según el informe anual de actividades de la Guardia Nacional, se entregó al Senado de la República en el 2020, hubo 6,815 tomas en diferentes estados de casetas. De acuerdo con el reporte, Sonora tiene el mayor registro de tomas de casetas de peaje, con 2,016. Después viene Nayarit con 1,854, Sinaloa con 1,675. En cuarto lugar aparece la Ciudad de México con 327, luego Guerrero con 192, Morelos con 116 y Michoacán, que es una de las que más ruido hacen, solamente con 97. Luis Armando Reynoso Femat, el que fuera gobernador de Aguascalientes, fue otra vez vinculado a proceso por defraudación fiscal equiparada en los ejercicios fiscales del 2012, 13 y 14, según informa la Fiscalía General de la República. Un juez ordena la inmediata libertad de Eugenio Hernández Flores, exgobernador priista de Tamaulipas, preso en el penal de Tenango del Valle, en el Estado de México, por falta de elementos en los delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, el exgobernador, detenido en Ciudad Victoria el pasado 6 de octubre del 2017, seguirá preso debido a que enfrenta diversos procesos, por lo que se encuentra a disposición de otros jueces locales y un federal por solicitud de extradición de los Estados Unidos. Isidro Garibay, presidente municipal priista de Pinal de Amoles, fue detenido por elementos de la Fiscalía de Querétaro. Está acusado de peculado, según confirman autoridades del estado. 2 muertos, el dueño y el gerente, y 4 heridos es el saldo de un regalo bomba entregado por 2 individuos a bordo de una motocicleta en un restaurante en Salamanca. Esto desafortunadamente, este tipo de actos ya son actos de carácter terrorista, ¿no? En los primeros 5 meses de este año, 87 personas de la Ciudad de México, principalmente mujeres y niñas, han sufrido violencia sexual por parte de elementos de seguridad pública y privada, sobre todo hombres. La cifra tiene que ver con víctimas registradas en 109 carpetas de investigación en contra de policías. La Corte del Distrito de Massachusetts aprueba el calendario propuesto para el desarrollo de la primera etapa del proceso judicial que inició el gobierno de México en contra de fabricantes de armas a los Estados Unidos. Esto no tiene ni para dónde hacerse, pero en fin, siguen con esta tontería, ¿no? Luego de pernoctar en 2 albergues improvisados del Centro de Convenciones y de la isla El Cristo es el Camino, en Ciudad Victoria, en Tamaulipas, una caravana de al menos 550 migrantes haitianos con niños y mujeres embarazadas salió por carretera a pie rumbo a Reynosa para cruzar hacia los Estados Unidos en busca de asilo humanitario. En su segundo día de visita a Tabasco, Ken Salazar, embajador de los Estados Unidos en México, se reunió con personal del Instituto Nacional de Migración en un punto fronterizo conocido como el Ceibo en Tenosique. Esto lo informó la Secretaría de Gobernación. Dice que intercambiaron comentarios sobre el flujo migratorio irregular en el sureste mexicano y el embajador reconoció la labor de los agentes federales de migración y las dependencias gubernamentales para una migración segura, ordenada y regular. Estados Unidos cerró el domingo un paso fronterizo en un pueblo aislado en Texas, donde miles de migrantes haitianos cruzaron y establecieron un campamento improvisado. Las autoridades esperan detener el flujo de migrantes al tiempo en que comenzaron a transportar a algunos indocumentados a su tierra natal. Aproximadamente una docena de vehículos del Departamento de Seguridad Pública de Texas se alinearon cerca del puente y el río en donde los haitianos están cruzando desde Ciudad Acuña, en México, hacia Del Río, en Texas. Durante casi 3 semanas se ha dado este fenómeno. Se está utilizando cinta policial amarilla para evitar que usen una pequeña presa para ingresar a los Estados Unidos. El gobierno norteamericano afina su plan defensivo para deportar a miles de inmigrantes haitianos que entraron a San Antonio, Texas, y enviarlos de regreso a Honduras. La deportación representa una respuesta rápida a la gran afluencia de personas que cruzaron la frontera desde México y que están cada vez haciendo un problema creciente. Cientos de policías patrullaron alrededor del Capitolio de los Estados Unidos previo a una concentración de partidarios de quienes irrumpieron en el edificio el pasado 6 de enero para tratar de anular la derrota electoral del presidente Donald Trump. Todavía se mueven ese tipo de, no sé, son exabruptos, son provocaciones que están trayendo como resultado
hacer evidente que en Estados Unidos sigue habiendo una profunda división. 2 pilotos heridos y 3 viviendas dañadas fue el resultado de un jet que se estrelló en un vecindario en Fort Worth, en Texas, un jet de guerra. Un panel de expertos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos votó en contra de aplicar una tercera dosis de la vacuna Pfizer en contra del COVID a todas las personas mayores de 16 años, pero la avaló para la población de 65 años en adelante. Previo a la cumbre de las Naciones Unidas que se va a celebrar en Glasgow dentro de 6 semanas, Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, dijo a líderes mundiales que este es el momento de acelerar los esfuerzos para reducir los gases de efecto invernadero. But we know there's still a lot of work to do, and if anything, our job, in my view, has grown more urgent. We have to bring to Glasgow our highest possible ambitions. Those that have not yet done so, time is running out. Se está acabando el tiempo y en Glasgow lo que tenemos que hacer es levantar la voz para tratar de hacer esto, porque todavía estamos a tiempo de poder cambiar las cosas. Es mi opinión, hay mucho trabajo y todo es muy urgente. Tenemos que hacer todas las más ambiciosas pretensiones que tengamos hacia la prevención del planeta sobre el efecto invernadero. Antes, Antonio Guterres, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, alertó que el mundo sigue un rumbo catastrófico que provocará un aumento de la temperatura media en 2.7 grados centígrados de aquí a finales del siglo XXI. En el último día de campaña de una reñida batalla electoral, Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, advirtió a sus oponentes conservadores que debilitarán la batalla de la nación contra la pandemia del COVID y dijo que los ciudadanos necesitan un gobierno que siga a la ciencia. Y de ahí su propuesta. Tenemos que ser ortodoxos en el sentido de luchar primero y antes que nada por la salud de Canadá en todos los órdenes. Vamos a hacer, si me lo permite, una breve pausa y regreso aquí con más noticias. El clima en Central FM. Equilibrio. Para la ciudad de Houston, Texas, este lunes 20 de septiembre, se espera una temperatura máxima de 33 grados y una mínima de 25, con una probabilidad de lluvia del 20%. Para más información, visítanos en centralfmequilibrio.com. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Bueno, esta reunión convocada por México, por el régimen de López Obrador, sobre la CELAC, yo pienso que fue catastrófica por muchas razones. Una de ellas está basada en los símbolos que ahí se levantaron. En primer lugar, no pudieron ni siquiera coincidir en la mesa cuando hubo la presencia, yo creo que muy determinada, del presidente de Paraguay y del presidente de Uruguay, que los dos abiertamente rechazaron el estar sentados ante una mesa con el presidente de Cuba, con el representante de Nicaragua y con el presidente de Venezuela. Y ante la convocatoria del presidente de México de hacer de la CELAC una especie de intento para la conformación de la Unión Europea, como algo similar, haciendo la Unión Americana, el momento no pudo haber sido más incómodo, porque entre otras cosas, lo que se propone es no eliminar a la Organización de Estados Americanos, pero al mismo tiempo, dice Marcelo Ebrard, estamos haciendo un trabajo que en su momento lo daremos a conocer sobre la OEA. Y esto implicaría la eliminación de la OEA por ser la Organización de Estados Americanos, una especie de organización en la que unos dominan sobre otros. Y ese uno que domina sobre los demás, a insinuación del presidente de México, es Estados Unidos. Pero lo curioso de la reunión de la CELAC, obviamente, es que se está haciendo de esto el intento para hacer de ahí una unión panamericana, con la ausencia
del presidente de los Estados Unidos o algún representante, y lo mismo de Canadá. Pero no solamente eso, sino que en esta reunión lo que se hizo más que evidente es que el presidente de México se quiere convertir en el líder del socialismo bolivariano del siglo XXI, siendo la economía mexicana y su gobierno, dentro de lo que son los factores que fueron los que, digamos, a nivel fundacional hicieron el Foro de Sao Paulo, hoy México sería la punta de lanza de este foro, ya que Brasil, como ustedes saben, hoy tiene un gobierno del otro lado, con Bolsonaro, cuando la propia población decidió cambiar el modelo de la ultraizquierda por un modelo llamado de la ultraderecha. Con todo ello, el presidente de México, que no puede siquiera coordinar a sus propios gobernadores, quiere hacer de esta una organización continental liderada por México, o más bien dicho, liderada por él, para hacer de su régimen un régimen que haga historia al tratar de convocar a los pueblos de América Latina para rebelarse en contra del poder hegemónico de los Estados Unidos. Me llamó muchísimo la atención un video en el que el presidente de China, Xi Jinping, hizo presencia en la reunión de la CELAC. Habla durante 3 minutos en un trabajo claro en donde se ve que Marcelo Ebrard se afanó para que Xi Jinping estuviera ahí presente y, claro, Xi Jinping fue enfático en decir, y apoyamos lo que sea, si es que ustedes quieren tomar ese camino. Y con ello, con esta forma tan explícita en la que el presidente de China manifiesta un liderazgo para el mundo, trata con ello de tomar en América Latina lo que será la punta de lanza de lo que en otro tiempo, desde 1948, fue el liderazgo del continente americano por los Estados Unidos. El gran patrocinador del evento, no porque lo hubiera pagado, sino porque lo auspició, fue la presencia de ese video del presidente chino. Porque si los afanes hubieran sido iguales, pues lo mismo podría haber habido también un mensaje por video del presidente de los Estados Unidos. Las reacciones se empiezan a dar y congresistas norteamericanos hacen ver que lo que ha hecho el presidente de México es una vergüenza, porque con la presencia de Cuba, de Nicaragua o de Venezuela, lo que el gobierno mexicano está avalando es a la antidemocracia, es a las dictaduras. Y algunos congresistas norteamericanos lo que dicen es, bueno, aquí lo que está haciendo, incluso una periodista cubana, lo que está haciendo el presidente de México es representar en lo que auspició, lo que él quiere convertirse como un líder absolutamente intransigente y, en otras palabras, convivió con dictadores pretendiendo serlo. Pienso que esta reunión de la CELAC va a tener fuertes consecuencias, porque si bien es cierto, Estados Unidos tiene que reaccionar con cautela ante este mundo multipolar que empieza a tambalear todo. Hoy acaban de tambalearse los mercados de una manera impresionante. El mercado chino baja 3.3%, los mercados en Europa se fueron para abajo sobre los órdenes del 2,5%, del 2%, y vamos a ver cómo es que reacciona el mercado norteamericano y los mercados americanos en este momento. Estamos empezando a ver el principio de un punto en donde creo que lo que va a ser la marca va a ser la inestabilidad. La inestabilidad económica en medio de los reacomodos geopolíticos están empezando a ser la base de lo que pudiera ser la conformación de otros ejes de poder en donde claramente México se quiere sacudir de la influencia de los Estados Unidos. Lo voy a repetir, claramente México, el gobierno de López Obrador se quiere sacudir de la influencia de los Estados Unidos, pero con una inconveniencia. De Estados Unidos recibimos remesas, como no recibimos ingresos equivalentes en petróleo o en turismo. De Estados Unidos tenemos, con Estados Unidos, el mayor intercambio comercial, y la maquila y los productos del campo son colocados en el mercado del TEMEC. Y el presidente de México le está jalando los bigotes al tigre.
Yo creo que las presiones van a venir y van a venir fuerte. Y si algo estaba esperando la Casa Blanca que sucediera, fue la reunión de la CELAC, porque entonces ya no queda lugar a dudas que al presidente López Obrador le incomoda el que Estados Unidos sea para México su mayor influencia económica, política y social, con una vecindad de 3.500 kilómetros en la frontera común, con un pueblo binacional y con una relación histórica que hoy el presidente ha lastimado. Estas cosas no se quedan así. Habrá consecuencias y lo más complejo del caso es que quienes las vamos a sufrir vamos a ser el resto de los mexicanos. López Obrador es un irresponsable. Por lo que ha hecho, nos ha llevado atrás en las prioridades de los Estados Unidos. O adelante, si ustedes lo quieren, en las prioridades hacia una reacción que estoy completamente convencido no será positiva. Por desgracia. Vamos a hacer una pausa, regreso con más noticias. Nuestro gobierno tiene que pensar un poco más en las decisiones que toma, así como en las consecuencias que éstas tengan. Pensar y evaluar de una manera correcta qué es lo que realmente le hace falta al país, cuáles son las necesidades que éste tiene. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, estamos aquí con más información y quiero dar paso a Mariana Gómez del Campo. Esta mujer la hemos conocido de mucho tiempo, es una diputada federal, secretaria de Asuntos Exteriores del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, y pues yo creo que el PAN tendrá cosas que decir sobre esta reunión de la CELAC. Y Mariana, como siempre, te saludo con mucho cariño. ¿Cómo estás, Mariana? Buenos días. Muy buenos días, Pedro. Un gusto saludarte también. Pues estaba yo haciendo una especie de análisis sobre lo que representó la CELAC y lo que sobre todo puede representar para México estos ejemplos que se dieron este pasado fin de semana, que creo motivaron también de parte de ustedes algún tipo de análisis. Yo quisiera que me dijeras por dónde vieron ustedes esta reunión y qué consecuencias puede tener. Bueno, primero, desde Acción Nacional nos pareció totalmente imprudente invitar, porque hay que destacar, Pedro, que primero se invitó al dictador cubano Díaz-Canel a las fiestas patrias que estamos acostumbrados a que es un día de unidad, es un día de cero polarización. Yo creo que es el primer año que muchísima gente ni siquiera prendió el televisor para escuchar el grito del presidente, y al día siguiente en el desfile, que el desfile siempre es una fiesta, ¿no? Muchos solemos salir a Paseo de la Reforma, admirar a nuestros soldados, admirar a nuestros marinos, pero desafortunadamente, pues este año lo manchó el presidente López Obrador. Lo manchó porque invita a un dictador que tiene oprimido a su pueblo. Estamos hablando de una dictadura de 62 años. Hace unos meses apenas reprimieron al pueblo, salieron a encarcelar, a golpear, sacaron de sus casas. Tú lo has narrado en reiteradas ocasiones, ¿no? A todo aquel que piensa distinto, a todo aquel cubano que se le ocurrió sacar una bandera de libertad, de patria y vida, ¿no? Entonces, a mí me parece increíble que el presidente de la República haya decidido invitar a un personaje como Díaz-Canel a celebrar. No sé si sea una provocación, porque además provocación, Pedro, puede ser para los cubanos, para los mexicanos, para los estadounidenses. Me resulta también increíble que pues hace unos días vemos al canciller y a la secretaria de Economía en una mesa de negociación reactivando este diálogo de alto nivel en materia económica con Estados Unidos, y que a los pocos días se hable del bloqueo, ¿no? Del supuesto bloqueo que tiene Estados Unidos a la isla, que además ya hemos escuchado, ¿no? Y ellos creo que les cuesta trabajo
hacer un análisis entre lo que es el bloqueo y lo que es el embargo, porque son los mismos cubanos, es el mismo gobierno cubano, que todo el dinero de las remesas, por ejemplo, quieren que entre a través de su banco, que ellos lo administren, que ellos se queden con los dólares de los cubanos. O sea, son tantas cosas que hay que analizar, que llevan engañando tantos años, engañando a todos, que creo que desde mi punto de vista esta fue una imprudencia. Cerraría con lo de Cuba diciéndole a la gente para que sepan que en Cuba hay represión, que en Cuba hay tortura, que en Cuba hay autoritarismo, que en Cuba hay presos políticos y el gobierno mexicano está solapando a ese dictador. Por otra parte, la sorpresa de la CELAC. Yo creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? E incluso en épocas de Felipe Calderón se conformó la CELAC en donde 33 países, ¿no?, hablaban en ese momento de fortalecer a la región, lo cual a mí me parece, cuando existen organismos, mecanismos para fortalecer a la región, es totalmente positivo, porque ahí se tratan muchos temas. Pero, oh, sorpresa, de repente a la si se iba a quedar Nicolás Maduro, el otro dictador. Yo creo que, bueno, en la región hay 3 dictadores que para México, ¿no?, que a mí me gustaría que el gobierno mexicano fuese duro, fuese alguien que alzara la voz. Sé, Pedro, que se vale soñar. Sé que este gobierno está pensando solamente aprovechando esta presidencia pro tempore, que yo creo que se han de haber dado cuenta muchos países, porque las cosas no les salieron como ellos querían que les saliera. Ellos querían convertir esta reunión de la CELAC, en la que participan 33 países, la querían convertir en el espacio de manifestación de la mayoría, ¿no? Eso creyeron, de los países en contra de la Organización de los Estados Americanos. A ver, ojo, la Organización de los Estados Americanos se creó desde 1948, integra 35 estados, trabaja sobre, porque esto hay que decirlo también, ¿no?, sobre principios que tienen que ver con libertades, con democracia, con derechos humanos, muchos temas que me queda claro que ahí no caben ni los cubanos, ni caben los venezolanos, ni caben los nicaragüenses. Tristemente, nos encantaría que la historia se escribiera de otra manera, pero esa es una realidad. Y pues resulta que en esta reunión en México, pues no se le dieron las cosas como querían ni al presidente de la República ni al canciller. ¿Por qué? Porque al contrario, sí considero que fue una reunión en la que muy pocos manifestaron su rechazo hacia la Organización de los Estados Americanos. Al contrario, ¿no? Y hablaron también de la posibilidad, porque cuando dicen que quiere convertir la CELAC en una Unión Europea, pues para que eso ocurriera, de entrada había que trabajar en mismos valores, claro, ¿no? Porque con el tema de queremos pedir dinero a Estados Unidos y Canadá, pero, ¿no? Queremos pedir dinero a Estados Unidos y Canadá, pero queremos que aquí adentro haya dictadores. ¿Cuándo vas a ver eso en la Unión Europea? O sea, como que se le fue la mano al presidente de México y mostró, ¿sabes qué, Pedro? Mucha ignorancia, mucha ineptitud, se mostró como lo vemos todos los días en las mañaneras. ¿Pero qué crees? El problema es que el mundo entero, o por lo menos gran parte del mundo, o América, como lo quieras ver, sí pusieron los ojos en esta reunión, porque la presencia de dictadores no nada más nos incomodó a los mexicanos, incomodó a muchos países y no lo ven con buenos ojos. Y yo creo que Estados Unidos no creo que esté muy de buenas con el gobierno mexicano después del espectáculo del fin de semana. No, esto va a tener gravísimas consecuencias y pienso, Mariana, que este es un gran momento para que un bloque opositor serio, fuerte, responsable, hable por México, porque el señor López Obrador está hablando por su régimen, pero no está hablando por los mexicanos. Los mexicanos tenemos intereses que van mucho más allá de lo que se habló en esa mesa y que son mucho más pesados y mucho más importantes e históricamente atados a México en términos geopolíticos. A mí se me hizo una verdadera, lo pongo así, una reunión
catastrófica y de consecuencias lamentabilísimas para la política exterior mexicana, y sobre todo si sigue así con ese tipo. Acuérdate que la forma es fondo, y aquí hubo un montón de formas que hicieron un fondo brutal que ponen a México en una condición muy desfavorable. Mariana, hay que trabajar mucho Pedro, en ello. Y un detalle muy importante, temas de gran relevancia que se tocaron en la CELAC, el tema de cambio climático, que también le debe de haber incomodado mucho al presidente de México, el tema del desempleo, el tema de la pandemia. O sea, muchos de los líderes de América venían a hablar de esos temas, de su agenda, de los temas que preocupan al país. Y el presidente de México prefiere la confrontación, prefiere fortalecer entre comillas, la presidencia pro tempore de esta comunidad para pegarle al de enfrente, ¿no? Sí, claro que va a haber graves consecuencias con Estados Unidos y las vamos a estar señalando una y otra vez. Y yo cerraría diciéndote, a mí me representaron y a millones de latinos, el presidente de Paraguay y el presidente del Uruguay. Tuvieron los tamaños para decir de frente y hablar de libertad, de democracia, de derechos humanos, y que ahí no iban ellos a hacerle segunda a los dictadores. Y vaya que a los dictadores les incomodó, ¿no? Y es increíble que los dictadores te hablen de elecciones libres. O sea, de verdad es que viven en otro planeta. Oye, cuando sus pueblos están muriendo de hambre, Pedro. Que Maduro diga, y te emplazo para que hablemos de democracia, por Dios. Pero ¿sabes qué pasa? Que el gobierno de México, Pedro, lo envalentonó. Ese es el problema. Porque México siempre ha sido el papá en América Latina, ¿no? Entre México y Brasil se han disputado el liderazgo en diferentes momentos de la historia. Pero estaba envalentonado porque sabía que traía el respaldo de México, del anfitrión. Entonces, esto me parece increíble, y qué divino sería un debate, ¿no?, del presidente del Uruguay con cualquiera de estos dos personajes. Los pondría en su lugar. Vaya que a mí sí me representó. Sí, la calle me representó. Fue valiente, entró Benítez, de frente, sin miedo y súper respetuoso además. Sí. Se vio extraordinario. Y esto le dio una gran pulcritud a una posición dignificante de dos países, fíjate, Uruguay y Paraguay, que hicieron mucho más trascendente para ti, para mí y para los ciudadanos que apreciamos a la democracia y a los derechos del hombre y planetarios sobre estos sátrapas, desafortunadamente apoyados por el presidente de México. Mariana, hay mucha chamba. También hay que recordarle a todos los mexicanos que Maduro es asesino, es un narcotirano, es un narcodictador. O sea, hay que decirlo con todas sus letras. Gobierna con el narco en su país y eso es una realidad. Y yo jamás voy a poder estar a favor de personajes así y además que se les reciba de esa manera. Tú fíjate, cuando llega el presidente del Uruguay, no lo recibió nadie, o por lo menos no se veía nadie ahí alrededor. Va el presidente, llega el presidente Díaz-Canel y lo recibe hasta Venezuela. Mariana. No, a los dos los reciben con bombo y platillo, es increíble. Es que no puedo, y todavía no puedo, todavía me genera más dolor de estómago. Maduro es verdaderamente nefasto, es un cinismo. Sí, Mariana, te mando un abrazo, te agradezco. Muchísimas gracias, Pedro, encantada de haber estado contigo. Gracias. Muchas gracias, saludos a todos. Ahí te manda saludos, mijo. Dice que aquí le echa muchas porras a Mariana Gómez del Campo, una mujer valiente, mexicana, que piensa como seguramente muchos estamos pensando en este momento. Hacemos un corte, regreso. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Y vamos directamente a Miami, en los Estados Unidos, con Adriana Braniff esta mañana, quien saludo empezando esta semana. Adriana, buenos días. Buenos días, Pedro. Te saludo con muchísimo gusto. Y sí, los dos temas que considero importantes el día de hoy tocar, pues es esta reunión de la CELAC de la que hablabas y la crisis haitiana en la frontera. Para empezar con la primera, esta reunión, ya venías hablando de esto, Pedro, de la CELAC.
desde este punto de vista, pues tenía ciertos objetivos ya planteados, una agenda específica que desde mi punto de vista era unir a los países de la región. Pero lo que más llamó la atención es que dos cosas. No participaron solamente los de la región, Pedro, y ya lo platicabas, porque pues ahí se coló un videíto de Xi Jinping, y también llamó la atención que aunque el objetivo era unir a la región, pues llamó la atención que este fue un foro para ver justamente la división que hay en la región. Fue un quién es quién en América Latina. Paraguay y Uruguay se posicionaron como la voz latinoamericana que no está de acuerdo con la realidad cubana, con la realidad venezolana. Y por otro lado, pues está México, Andrés Manuel López Obrador, que se posiciona como el protagonista de la posición en contra de Estados Unidos cuando se trata de defender a Cuba. Los dos países que pintaron su raya, y ya lo comentaste, pues sí, fue Paraguay y fue Uruguay. Y vamos a ver esto, Pedro. Debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela. Mi presencia en esta cumbre en ningún sentido ni circunstancia representa un reconocimiento al gobierno del señor Nicolás Maduro. Y Venezuela está lista para debatir de democracia, de libertades, de resistencia, de revolución y de lo que haya que debatir. Fíjate nada más, está Maduro puesto para discutir sobre democracia. Sí, es como el debate entre el nutriólogo y el paciente. Pero bueno, Pedro, en esta reunión se vio quién está con el gobierno cubano, quién está con el pueblo cubano, y este fue el vis a vis que me pareció muy interesante entre Díaz-Canel y Luis Lacalle, y Marcelo Ebrard tratando ahí de poner orden porque se le fue de la mano. Los invitados ni caso le hicieron cuando decía, ya se acabó tu turno. Mira. En mi país, por suerte, la oposición tiene resortes democráticos para quejarse. Esa es la gran diferencia con el régimen cubano. Y quiero citar simplemente, y no son palabras mías, es una canción muy linda que quienes la cantan se sienten oprimidos por el gobierno. Que nos siga corriendo la sangre por querer pensar diferente. ¿Quién le dijo que Cuba es de ustedes si mi Cuba es de toda mi gente? Ya no puedo dar lugar. Le pido su comprensión. Es que creo que no se deben quedar cosas sin aclarar. Parece que el presidente de la calle tiene muy mal gusto musical. Esa canción es totalmente una mentira. Bueno, más. No, fue un desfiguro total esta pobre reunión de la CELAC. Y qué mal quedamos nosotros, qué bárbaro. Me da vergüenza como mexicano. Pues sí, y esta canción de la que hablaban, Pedro, Patria y Vida, pues hay que recordar al auditorio que fue el himno de estos cubanos cuando se manifestaron el 11 de julio pasado. Pero bueno, aparte de este tema vergonzoso, como dices, Pedro, otro tema que llamó la atención el fin de semana fue el colapso de la frontera entre México y Estados Unidos con la cantidad de migrantes haitianos que llegaron a Estados Unidos. Las imágenes eran impresionantes, estoy segura que todo el mundo las vio. Que estamos viendo en pantalla, pues es el puente internacional del río que conecta a Texas con Ciudad Acuña, allá en Coahuila. ¿Qué va a pasar con todos ellos que están huyendo de la pobreza y la crisis de Haití? Bueno, pues ya es oficial, los están regresando a su país. Va a haber un promedio de 3 vuelos diarios. Ya salieron 2, uno de San Antonio, otro de Laredo, para regresar a Haití en esta que es una verdadera crisis humanitaria, Pedro. Sí, y se va a poner peor. Hay otra caravana que está saliendo ya hacia Reynosa y se van a empezar a golpear ahí. Hay una que ya está metida en San Antonio, como la que tú estás ahora citando. Y el problema, fíjate, cada semana, Adriana, estamos viendo cómo este problema se va haciendo cada vez más grande, más problemático, más lleno de aristas, y esto presiona durísimo a la administración, tanto de la Casa Blanca como la propia de México, porque finalmente no te puedes explicar el cómo haya una migraciones que están caminando por nuestras carreteras para llegar al norte y que no haya nada que las eche para atrás, sino que van con todo.
Sí, y este tema pues lo trae duro el gobernador de Texas, de ahí donde estás tú, Greg Abbott, porque pues ha puesto el dedo en la llaga, ha culpado al presidente Joe Biden de esto que está sucediendo, dice que tiene una política de fronteras abiertas, lo cual se ha visto que no, y sobre todo con estas expulsiones ya se ha visto que no. Y antes de irme, Pedro, y hablando de Greg Abbott, Texas y todos estos migrantes, te cuento que empieza a manejarse quién podría ser la corcholata demócrata para contender en contra de Greg Abbott en el 2022 para gobernador. Va a ser Beto O'Rourke otra vez, Pedro. ¿Por qué es importante esta noticia? Porque pues Beto es un candidato de alto perfil, fue aspirante a la candidatura demócrata para la presidencia, y esto es importante porque trae ahora sí una red nacional de donaciones que no tiene Greg Abbott. Así es que pues hay que ver si de darse esta situación pues sería el regreso de Beto O'Rourke a la política norteamericana, y sí podría ser que le diera batalla al gobernador de Texas, Greg Abbott. Sí, le da batalla y lo puede ganar, así de fácil. Porque sí tiene su muy buen cartel Beto O'Rourke, y yo creo que aparte que es un tipo brillantísimo. Vamos a ver qué tanto da lata en este proceso, pero la corcholata está bastante fuerte. Adriana, como siempre, gracias por estar aquí. Me da muchísimo gusto verte. Y que tengamos una buena semana, que haya cosas buenas que informar. Gracias, Pedro, y estaremos pendientes y con mucho énfasis en esta semana que viene muy noticiosa. Claro que sí. Y vamos a hacer una breve pausa. Vamos a ver cómo es que se opera hoy en los mercados en América, ya que fue tremenda la caída en el Hang Seng de 3.3% en este inicio de semana, y la consecuencia una cadena de caídas en Europa sobre los 2.25, 2.50 en diferentes bolsas, desde el FTSE inglés, pasando por el DAX alemán, pasando por el CAC 40 de los franceses, y estamos empezando a ver nerviosismo en los mercados. Regreso con un resumen de las noticias más importantes esta mañana. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Resumen informativo. Un resumen de lo más importante que le estamos informando 4 minutos después de la hora. Congresistas republicanos de Estados Unidos criticaron al presidente López Obrador por haber recibido a presidentes como Nicolás Maduro de Venezuela o a Miguel Díaz-Canel o al representante de Nicaragua en la CELAC. Argumentaron que son responsables de violaciones a los derechos humanos y que también encabezan a acciones de narcoterrorismo. Wendy Guerra, escritora cubana, dijo que López Obrador es una vergüenza que haya invitado a Díaz-Canel a México. Le reprochó que busca instalar una dictadura que calificó como demasiado bajo los lazos que se están estableciendo entre estos dos países, con auspiciar esta presencia y darle el relieve que se le dio a Díaz-Canel en las fiestas del 16 de septiembre. Cubanos que viven en México se manifestaron en contra de la visita de Díaz-Canel y le gritaron dictador criminal. La Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio y el Fondo de Desastres para hacer frente a los efectos del cambio climático, con un capital de 15 millones de dólares para efectos del cambio climático en América Latina, fueron los logros de la sexta cumbre de la CELAC. La CELAC no abordó la sustitución de la OEA ni la crisis migratoria porque no eran los objetivos del encuentro. Ya ahí se justificaba Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. La no intervención ni la autodeterminación de los pueblos, cooperación para el desarrollo y la ayuda mutua para combatir la desigualdad y la discriminación fueron las propuestas de López Obrador en la CELAC. Luis de la Calle, presidente de Uruguay, se pronunció en contra de sustituir a la OEA y criticó fuertemente a los gobiernos de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela. Mario Benítez, por su parte, presidente de Paraguay, reiteró su desconocimiento al gobierno venezolano. Miguel Díaz-Canel respondió diciendo que el que tenía desconocimiento era el presidente de Uruguay, y Nicolás Maduro retó a un debate sobre democracia a los dos presidentes que los increparon. Felipe Solá fue sustituido como canciller de Argentina en medio de la CELAC. Iba para México y en el avión le notificaron que ya no era canciller de Argentina. Hubo un mensaje de 3 minutos en video del presidente Xi Jinping, presidente chino, en la reunión de la CELAC. Este domingo la bandera de México fue izada a media asta en la Plaza de la Constitución en memoria de las víctimas que dejaron los sismos tanto de 1985, 19 de septiembre, como del 2017, y hoy estoy en comunicación y además le
Le agradezco muchísimo el que tome esta llamada. Yabneli Maldonado, ella es titular de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México. Yabneli, te saludo esta mañana. Buenos días. Buenos días. Gracias por el espacio. No, al contrario, gracias a ti. ¿Quién hubiera dicho, no? Un 19 de septiembre, pero ahora en el 2017 vino un segundo sismo en una misma fecha y hay una serie de inmuebles, más de 300, que están lastimados en su estructura y que pudieran incluso, una de dos, o ser derruidos o ser reforzados. En todo ello, ¿cómo van los trabajos y quién paga qué? Porque también es otra cosa que se tendría que ver. ¿Qué nos cuentas al respecto? Bueno, pues comentar que hemos entregado con los 2 edificios del día de ayer 172, tenemos en obra 80 y 128 se encuentran en distintas etapas de proceso, tanto de proyecto, revisión de proyecto o cotización. Comentar que el gobierno de la ciudad asume el costeo de todas las obras y que hemos diseñado un modelo donde hay participación también privada, porque en todos aquellos en los que se redensifica, las viviendas adicionales hacen las veces de dación en pago, es decir, pueden utilizarse para pagar a los constructores. Y en el caso de las familias damnificadas, única y exclusivamente hacen erogación en los trámites notariales, que tenemos un convenio celebrado con el Colegio de Notarios a efecto de que tengan el 80% de descuento, de modo que les salen en costos muy, muy, muy bajos. Pongo el ejemplo de una declaración notarial jurada que generalmente cuesta 1,800 pesos, con el convenio sale en 580 pesos. Es lo único que pagan las personas damnificadas, también porque tienen acceso a la condonación del agua predial desde el día del sismo hasta que se entrega las llaves de su casa o departamento. En todo esto, sí, el esfuerzo es enorme, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista logístico y también me imagino que habrá, Yabneli, una ruta crítica para poder decir que para X fecha podríamos ver a todos estos inmuebles que fueron afectados ya superada su problemática, ya sea porque el edificio se declare, pues, si ya no tiene una estructura que lo sostenga, pues se acabó, y en caso de la posibilidad de una recuperación de pues los esfuerzos económicos que se tendrán que hacer serán fuertes, serán importantes. A todo esto, ¿tiene la Ciudad de México, tiene Claudia un fondo para disponer de ello? ¿Y este fondo de cuánto es? Sí, por supuesto. De hecho, el programa de la reconstrucción se ha dicho en distintos momentos que es un programa prioritario y con base al paquete económico se le va fondeando al propio Fideicomiso para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México con base al avance del programa. Se cuentan con los recursos y pues seguimos avanzando en este programa y según el avance del mismo nos van alimentando este fideicomiso que depende de la Secretaría de Administración y Finanzas. Y ya nada más por último, este último sismo que acabamos de sentir fuerte hace un par de semanas, ¿te trajo una problemática acumulada de algunos otros edificios que sus estructuras también resultaran en una condición similar a las que están reestructurándose ahora desde el 2017 o no viste una mayor afectación? No hubo una mayor afectación y aprovecho para comentar que todos los edificios que ya entregamos pasaron la prueba, fueron revisados entre la noche del día del sismo y al otro día y no hubo daños estructurales, y recordar que la Comisión para la Reconstrucción pues surge por los daños del sismo del 17 y ese es nuestro objeto de atención, pero tenemos conocimiento que no hubo daños mayores y todos los que ya se entregaron como los que están en obras afortunadamente no sufrieron daños. Afortunadamente así ha sido. Yabneli Maldonado, te agradezco mucho que tomes esta llamada. Sé que lo que traes tú encima es pues es harto complicado, pero pues con solidaridad y con trabajo conjunto y con mucho esfuerzo, yo creo que esto lo superaremos. Vivimos en una zona tectónica. Estos problemas, mira que sé lo que te digo, traen consecuencias tremendas, humanas. Tremendas. Dramas tremendos también, pero pues tenemos que trabajar para superarlo todo. Esa ha sido la historia del hombre y seguirá siendo así. Te agradezco mucho y te abrazo.
Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Trabajo en colaboración. Gracias por el espacio. Hasta luego. Y es un trabajo, como bien lo dices, en colaboración, y desde aquí nuestro reconocimiento. Gracias. Y buenos días. Gracias. Por otra parte, ¿qué le puedo decir? El Papa está muy pendiente de las inundaciones en México. Ha mandado sendos mensajes este domingo de su solidaridad con los afectados por las inundaciones en Tula, y en donde fallecieron 14 enfermos en un hospital del Seguro Social. Durante los procesos electorales del 2021, los partidos políticos asignaron a 91 candidatas un financiamiento menor a lo establecido por los lineamientos del INE, y de ahí pudieran venir algunas amonestaciones. El Partido Verde acusó al PAN de presionar al Tribunal Electoral para que se anule la elección a gobernador en San Luis Potosí, que está teniendo muchos problemas. Juan Luis González Alcántara, ministro de la Suprema Corte de Justicia, propuso invalidar la reforma legal de agosto del 2020 para facilitar las compras de medicamentos en el extranjero, impulsada por el actual gobierno. El Seguro Social realiza por primera vez un procedimiento de licitación para otorgar licencia para uso y explotación de una de sus patentes, un fitomedicamento en contra de la ansiedad. También decir que la Corte del Distrito de Massachusetts aprueba el calendario propuesto para el desarrollo de la primera etapa del proceso judicial que inició México en contra de fabricantes de armas en los Estados Unidos. En su segundo día de visita a Tabasco, Ken Salazar, embajador de los Estados Unidos en México, reconoció la labor del Instituto Nacional de Migración en la lucha en contra de, desafortunadamente, todas estas migraciones que están haciendo cada vez mayor problema político y social en nuestro país. Y por último les digo que la Catedral de Notre Dame ya está lista para ser reconstruida por dentro, ya que ya el domo ya está terminado, y 4 turistas espaciales de la SpaceX amerizaron, las dos son términos aceptables, en el Atlántico frente a la costa de la Florida, luego de 3 días en el espacio. Terminaron con éxito la primera misión en donde no hubo astronautas experimentados, solamente un piloto de avión, que fue justo el que contrató este vuelo, del que todavía no sabemos cuánto le costó, pero una millonada, estoy seguro. Regreso después de estos mensajes. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y estoy con Roberto José Pacheco esta mañana, a quien saludo con gusto. Querido amigo, buenos días. Mi estimado Ferriz de Con, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto, buenos días. Bueno, pues después del puente, Pedro, con motivo de las fiestas patrias, el trabajo legislativo se va a intensificar, ya que las fuerzas políticas que están representadas en el Congreso Federal pues deberán de abocarse de lleno al análisis del paquete económico del próximo año. Hay fechas fatales. El 15 de octubre, ley de ingresos, y 15 de noviembre, el presupuesto de egresos, facultad exclusiva de los diputados. Pero antes deberán de concluir, Pedro, la glosa del tercer año de gobierno del presidente López Obrador y también estas comparecencias de los funcionarios públicos. Para no ir lejos, mañana en el Senado acude la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velázquez. En un mensaje, estimado Ferriz, en sus redes sociales el pasado fin de semana, el coordinador de la mayoría de Morena, Ricardo Monreal, él señala que los legisladores cuentan con un informe anual sobre las actividades de la Guardia Nacional. Este cuerpo de élite civil, como lo califica el senador Monreal, dice no ha caído en los viejos vicios de corporaciones pasadas y ha cuidado bastante su disciplina. Recordó que actualmente son casi 100,000 elementos los que están incorporados a esta institución en todo el territorio nacional. La Guardia Nacional cuenta con disciplina y adiestramiento similar al militar y ha dado al país una lección de comportamiento ético, dice el senador Monreal. Sin embargo, aclara que también requiere de mayor interlocución, de mayor presencia en los pueblos y de mayor acción. Quizás, Pedro, una de las cuestiones más polémicas que se le ha cuestionado a la Guardia Nacional desde su surgimiento es que se les haya utilizado como una barrera de contención en la frontera norte del país y ahora en la del sur
para evitar que migrantes, tanto centroamericanos y caribeños, ingresen a Estados Unidos ante la advertencia del entonces presidente Donald Trump de aumentar los aranceles al acero. Bueno, al margen de esto, Pedro, se espera una comparecencia interesante para saber si la actual secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, responde con datos verídicos, reales, sobre la inseguridad y la violencia en nuestro país, y no nos vaya a salir con que también tiene ella otros datos. Y que ofrece, y también que ofrece, ¿no?, como estrategia en esta materia, que sin lugar a dudas ha sido el tendón de Aquiles del actual régimen. Pedro, es mi reporte. Gracias por este reporte, Roberto José Pacheco. El señor Ricardo Monreal patalea por todos lados para seguir vigente en una vida política en México, en donde en la cuarta T cada vez cabe menos, por lo menos solamente caben los favoritos al entorno del presidente. Ricardo Monreal deshoja la margarita. ¿Soy o no favorito de López Obrador? ¿Soy su amigo o simplemente lo ayudé a llegar a ser presidente? Hasta ahí. Regreso después de esta pausa. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz Secón. Central FM. Equilibrio. Estoy aquí con mi querido y licenciado en ¿cómo se llama? En administración. ¿Qué estudiaste? Pues tú lo pagaste. Sí, yo lo pagué. Yo estudié Relaciones Internacionales. Oye, no, pues mira, hablemos de la CELAC, ¿no? Creo que es importante. Muchas gracias por el mérito de tantos años de estudio. Pero bueno, hablemos sobre lo que sucedió en la CELAC, ¿no? Primero te quiero poner una imagen que creo que es importante que veamos, que estos son los nuevos amigos de México. Es una imagen que pasará a la historia definitivamente en esta, después de, pues yo creo que ya en la post-cena de lo que fue la CELAC, tienes a 3 personas: Nicolás Maduro, Miguel Díaz-Canel y Evo Morales Pueblo. Entonces, creo que México tiene que reevaluar bien a bien su política internacional. Está cometiendo un gran error y ahora quiero ver en qué zapato es el que se mete a la boca Marcelo Ebrard en su próxima visita o en su próxima reunión. Si quieren ya puedo quitar la fotografía. En su próxima reunión o en su próxima plática que tenga con los Estados Unidos. Francamente, México tiene que reevaluar su política internacional. Vimos varios mensajes que se tienen que leer entre líneas en las relaciones diplomáticas, y uno de ellos, y uno muy importante, fue este videíto de 3 minutos de Xi Jinping, en donde China sale a apoyar a la CELAC, en donde pues ahora sí que no tiene ni para dónde haberle llamado ahí. No venía ni al caso. No venía ni al caso, pero sí venía al caso el tener a una superpotencia, como es China, respaldar a la CELAC ante lo que se vendrá, que es el rechazo de los Estados Unidos. Fíjate, la política de América para los americanos se acabó ahí, ¿no? Sí, se acabó. Por supuesto que se acabó. Y por eso resalto tu formación, porque en el ámbito internacional eso tiene un mensaje tremendo. Tiene un mensaje tremendo, tiene un mensaje enorme. Vimos confrontación. Un dato que no se nos puede pasar es el hecho de que la presencia de Nicolás Maduro no fue confirmada hasta el último momento. Muchos de los ahí asistentes estaban bajo la idea de que Nicolás Maduro no iría a la reunión. Y de ahí viene el por qué llegó y cómo llegó. ¿Qué dicen detrás del escenario en Palacio Nacional? Que el que fue muy insistente en la presencia de Nicolás Maduro fue el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a pesar de las recomendaciones de Marcelo Ebrard de que no debía de estar ahí, porque ahora pues tendrá que venir una operación cicatriz. Y dentro de ello, después de esta fallida, catastrófica reunión de la CELAC, el presidente de México le manda una carta a Joe Biden. Hoy, en la conferencia mañanera, Andrés Manuel López Obrador leyó fragmentos de esta carta.
Y es que verdaderamente como internacionalista me doy de topes en la cabeza, porque no entiendo hacia dónde va la política de los mexicanos, hacia dónde estamos abonando estas semillitas de política internacional que nos vayan a dar algún tipo de rédito. Y lo único que puedo entender es que Andrés Manuel López Obrador, en su profunda enfermedad narcisista, le gusta ser el más grandote de los más jodidos. Sí. En lugar de ser esta famosa frase que hemos escuchado, ¿no? Cola de león o cabeza de ratón, el ser cabeza de ratón es mucho más interesante para Andrés Manuel López Obrador, porque entonces es el alabado, es el admirado, es el buscado, es el centro del universo. En cambio, en la relación de México, Estados Unidos y Canadá, México representa un factor muy importante en comercio, en mano de obra, en muchas cosas que al parecer a Andrés Manuel López Obrador no le llama la atención porque no es el importante de la mesa. Entonces, esta relación, y lo vemos en muchas cosas, en donde Andrés Manuel López Obrador quiere sobresalir sobre los que está comiendo, es la forma de actuar de Andrés Manuel López Obrador que ahora está llevando a su gobierno. ¿Por qué? Porque él quiere ser el tuerto en el país de los ciegos. Y esto nos va a pegar a los mexicanos, porque en verdad, ¿qué prefiere ser? ¿El tercero de los primeros o el primero de los últimos? Además, mira, puede ser de los últimos, a lo mejor son economías no muy fuertes como la de Paraguay o la de Uruguay. No, el problema es que acepte a dictadores como el de Cuba o como el de Venezuela. La de Uruguay, perdónenme, pero minimizar la labor democrática en economía, en exportaciones, en importaciones, en educación que tienen los uruguayos. Perdonen, pero Uruguay es un país de primer mundo, ¿eh? Uruguay es un país de primer mundo en donde la educación es arriba del nivel, en donde se tiene lo que se necesita y se hace lo que se puede con lo que tienen en Uruguay, y es un país de primer mundo, no lo podemos desprestigiar en lo más mínimo, y sus políticas democráticas y todo lo que ha pasado ha sido maravilloso. Paraguay al igual, salieron con altura a defender los principios democráticos, y lo que vimos en esta reunión de la CELAC, el presidente de Perú, digo, pibe Dios, no se quitó el sombrero, parecía chiquito de pastorela. Digo, en un asunto diplomático, tú sabes que llegar y estar adentro de un recinto con sombrero puesto, pues todo el tiempo. Pues dejas todo diplomático, en lo que sea. En lo que sea. Ahora, hablas y escuchas el discurso del presidente del Perú, no dijo absolutamente nada. Cantinfló todo el momento. Después vemos, obviamente, pues como Alibaba y los 40 ladrones, todos defendiéndose unos a otros. ¿Qué va a decir Díaz-Canel de Venezuela? ¿Qué va a decir Venezuela de Cuba? ¿Qué va a decir Cuba de Bolivia? Vamos, esto fue una reunión de rateros corruptos con tintes dictatoriales, y México, siendo el anfitrión de todos ellos, es francamente lamentable. Ahora, ¿cuál es el mensaje que está dando México a la comunidad internacional? ¿Que se va a convertir en el líder de los vándalos? Porque eso es lo más importante. ¿Qué va a pasar con las relaciones de México con el Cono Norte? ¿Qué va a pasar con las relaciones con México con Europa por querer fortalecer sus relaciones con China? Ahora viene el batazo de dos lados. Le manda Andrés Manuel López Obrador una carta a Joe Biden en donde nuevamente lo mismo. Tenemos que jóvenes construyendo un futuro, que las visas temporales y todo esto. Y sembrando vida. Especial énfasis en algo. Usted necesita la mano de obra para contrarrestar la necesidad que tienes de China. Entonces, por un lado, le extiende la mano a China, y por otro lado, le pega a China diciéndole a Joe Biden que los necesita a ellos para entonces no tener que necesitar a China. Entonces yo francamente no entiendo esta de te sobo, te pego, esta política internacional del presidente Andrés Manuel López Obrador, que en su discurso de la CELAC habla sobre el proyecto de Kennedy, y ese mismo proyecto de Kennedy fue el que desató la Revolución Cubana. Entonces, un hombre que no conoce, que no entiende, que no estudia, que no sabe de lo que está hablando, y está afectando las relaciones internacionales de México, un país que ha jugado un papel importante a nivel internacional en este concepto de la aldea global, y ahora está dejándolo de un lado por fortalecer un foro de Sao Paulo. Sí. Y es francamente lamentable. Sí, y ahora que, digamos, Brasil se fue al otro lado, a la ultraderecha, digamos, con Bolsonaro, le queda perfecto a López Obrador decir, ahora me pongo o me propongo como el líder de lo que fue el foro de Sao Paulo, bajo una mística desafortunada, que lo único que está haciendo es
hacer cada vez más claro el camino hacia el socialismo de nuestro país y cada vez más diferente la relación con los Estados Unidos. Ha dejado claro un mensaje el presidente, muy claro. Lo único que hizo ahora el presidente López Obrador a nivel internacional fue el ridículo. El ridículo. El ridículo. Sí, absoluto. Porque sí se está tocando el tema. Esto no va a pasar por alto por las comunidades europeas y, por supuesto, no va a pasar por alto por Washington, no va a pasar por alto por Canadá. No le van a hacer caso, no quiere decir que no lo tengan en la mira. Sí, ya lo creo. Tienes toda la razón, hijo. Y ahí pinta feo, ¿eh? Pinta feo. Pinta muy feo, porque ¿con qué mano le pides ahora a Estados Unidos que las vacunas, que esto, que el otro, cuando te estás reuniendo con este tipo de personas? No se nos olvide una cosa, Nicolás Maduro es buscado por el FBI y por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos con una bolsa de $15 millones por narcoterrorismo. Sí, bueno, algunos congresistas norteamericanos ya lo denunciaron este pasado fin de semana. Y las reacciones que ha habido por parte de los cubanos en Miami han sido verdaderamente catastróficas. Catastróficas. Bueno, pues así está. Un logro más de la Cuarta Transformación. No, les digo una cosa, se está empezando a mostrar el rostro de un hombre que está tratando de conseguir todo aquello que en nuestro peor escenario hubiéramos pensado que hubiera tratado de hacer y que lo está intentando. Definitivamente. Es muy desafortunado. Vamos a hacer una breve pausa. Aquí regresamos con... Gracias, mi querido. Muchas gracias. Gracias, mi Pedro, querido. Regresamos después de esta pausa. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y me da mucho entusiasmo el platicar con Jesús Ángel Villarreal Rodríguez, que es director del Centro Financiero Actinver, porque el reto Actinver está en pleno y te saludo esta mañana. ¿Cómo estás, querido? Querido Pedro, buen día. ¿Cómo estás? Bien, salud desde Monterrey. Te saludo con mucho cariño. A ver, cuéntame, ¿cómo ha venido evolucionando este reto Actinver en su 13ª edición? Mira, Pedro, estamos muy contentos. Tenemos 13 años ya con el reto Actinver. De hecho, te cuento una experiencia personal. Durante estos años me he topado con muchos clientes que empezaron con nosotros por el reto Actinver. De hecho, empezaron como estudiantes y ahorita son padres de familia y prácticamente una gran parte de sus ingresos vienen por sus inversiones. Y empezaron, como quien dice, participando con el reto y hoy en día pues son inversionistas y ponen su granito de arena ahí las empresas mexicanas. Eso es buenísimo, porque esto habla de que la cultura que se está proponiendo a través de Actinver está cada vez más sembrándose en la sociedad, entendiendo que es importante el manejar a nivel patrimonial tu dinero en mercados que tienen una mayor versatilidad, mayores márgenes, y con ello pienso que la economía mexicana tendrá que evolucionar, tendrá que dar un paso cuántico hacia que haya más empresas listando en la bolsa, que haya más cultura de esto, más empresas familiares que se pasen al nivel público, más transparencia. Hay una cantidad de ventajas, no le veo una sola desventaja. De acuerdo, Pedro. Y también yo lo veo por el lado del inversionista. Yo creo que todos tenemos derecho a tener mejores rendimientos, a dejar esa tasa que probablemente no rebasa la inflación, y con la oportunidad del reto, que además el reto te da la oportunidad de aprender. Contamos con más de 120 conferencias, 40 cursos. Y imagínate, a mí me encanta porque también la persona que no está inmersa en las inversiones y hace el reto y puede hacer un portafolio durante 6 semanas, un portafolio 100% real, ojo, con dinero ficticio, nos dan $1 millón de pesos ficticios para hacer un portafolio, pero es 100% real, es con información real de bolsa. Y como te digo, a mí me encanta que pueda llegar con el asesor financiero y poder platicar y dialogar y buscar mejores inversiones y buscar mejores rendimientos, obviamente de acuerdo a su perfil, y todo eso te lo da el reto. Sí, ahora, digamos, aparte de la idea de participar con dinero ficticio y llegar a ganar premios, que finalmente pues es parte de un estímulo material, pero hay un estímulo que es todavía mucho más importante, que es la idea de participar para aprender, y que en este aprendizaje hay muchas conferencias que se dan, hay mucha información que se reparte,
hay mucho análisis, hay mucha posibilidad de participar dentro de ese análisis en lo que serán las inquietudes propias de quienes participan, y hay en ello, creo, la convicción firme de Actinver de llevar a cabo este proceso educativo, porque finalmente esos que se están educando, como tú lo dices al principio de esta plática, hoy después se convierten en los potenciales clientes de Actinver y del, digamos, del complejo económico del país, porque se van incorporando a la economía y sobre esto van teniendo cada vez más información sobre lo que es y cómo se mueve la economía. De acuerdo. Ahora sí que el conocimiento te da la oportunidad de tomar decisiones, y inclusive los cursos, hablando de temas, hay cursos para millennials, hay cursos ya más sofisticados como análisis técnico, análisis fundamental, fondos de inversión. Entonces, lo interesante de esto es que desde los 18 años hasta cuando me preguntes, pueden participar, y además, aprovechando ahorita con épocas de pandemia, yo creo que todos tenemos acceso, o la mayoría, a una computadora o a una tablet o a un celular, y nada más, entras a retoactinver.com y a participar. Eso, y ahí estamos convocando a todo nuestro querido público para que entre a este retoactinver.com. Yo creo que Actinver, como una organización mexicana, se ha abocado a la idea de darle esa cultura de los mercados a sus potenciales clientes y sobre todo a la juventud mexicana, que yo estoy seguro, digo, en mis épocas no había una cultura bursátil, era muy exigua, muy escasa. Hoy tiene que ser parte de la educación de cualquier persona que quiera progresar, hacer de su patrimonio algo mucho más aprovechable, de una mayor circulación, y todo esto nos da grandes posibilidades. Es por eso que nos entusiasma tanto el que se haga esta organización con Actinver en su 13º año que tenemos de caminar juntos en ese sentido. Y me da muchísimo gusto, Jesús Ángel, el poder estar contigo esta mañana. Muchas gracias, Pedro. Y no creas, hoy en día se acercan señoras, señores, de todo tipo de clientes. O sea, entiendo que la juventud está empujando fuerte en estos temas cada día más, pero también se está despertando mucho el interés de toda la sociedad, de todas las edades, para venir a invertir. Y como te digo, empezamos el 11 de octubre, entonces, pues bueno, ya quedan pocos días, apúrense a participar, retoactinver.com, y te agradezco muchísimo el tiempo, Pedro. Yo te agradezco mucho que me dediques este tiempo de ahí desde Monterrey. Para toda la República Mexicana, este es un mensaje importante que para muchos ha cambiado sus vidas, y se los digo en serio, también puede cambiar la tuya. Gracias, hermano, te mando un abrazo con todo mi cariño y a toda la organización. Igualmente, nos vemos pronto. Claro que sí, director del Centro Financiero de Actinver, Jesús Ángel Villarreal Rodríguez, aquí con nosotros. Hacemos un corte, regreso aquí con más información. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM, equilibrio. Sports World. Alex, cuéntanos todo lo que ha pasado este fin de semana en el mundo de los deportes. Te saludo esta mañana, buenos días. Hola Pedro, muy buenos días, gusto en saludarte, muy contento de estar contigo nueva cuenta iniciando esta semana y con muchas noticias. Pedro, ahora te contaré de lo más relevante del fin de semana, pero no quise dejar pasar la oportunidad, Pedro, de destacar un suceso que se llevará a cabo en Guadalajara. Bien dicen que ante las crisis surgen oportunidades, y Gustavo Santos Coy, a quien tú conoces muy bien, Pedro, y muchos de nuestros amigos del auditorio, una vida llena de deporte, y hoy tiene la responsabilidad de encabezar lo que será el torneo más importante en la historia de México, que se llevará a cabo en el mes de noviembre en la Perla Tapatía, el WTA Finals o Finales. Las 8 mejores tenistas del mundo estarán en nuestro país. Esto nunca se había visto antes. Quizá la referencia un poco, el partido de exhibición, te acordarás, Roger Federer ante Alexander Zverev aquí en la Plaza de Toros México, pero fue eso, justamente un partido de exhibición. Pero algo como lo que se vivirá en noviembre, nunca antes, y creo que vale la pena destacarlo porque es un suceso que vuelve a posicionar a México a través del deporte como
pues un ente o un país con una organización extraordinaria. Me da mucho gusto tenerte con nosotros esta mañana, Gustavo. Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Alex? Bien, gracias. ¿Qué tal, Pedro? Gusto saludarlos. Como siempre, un placer estar con ustedes y hablar del deporte. Claro que sí. Muchas gracias, Gustavo. Igualmente, un abrazo. Oye, pues yo digo que ante las crisis, las oportunidades, si tú las has detectado perfectamente, porque primero te trajiste un torneo 250 WTA el año pasado, bueno, antepasado, con la negativa de Acapulco, tú jalas el torneo de Acapulco femenil y hoy forma parte del calendario en Zapopan, y además, con todo lo que está ocurriendo en esta pandemia, tú levantas la mano, haces las gestiones que sé no son nada fáciles, y tendremos en México a las 8 mejores tenistas del mundo, que me parece un suceso tremendamente relevante por el impacto que tiene a nivel global, Gus. Sí, así es, Alex, como lo comentas, bueno, ante las crisis, las oportunidades, y no las hemos dejado de pasar, tanto con el evento 250 de este año que se jugó en febrero, y después, bueno, la negativa de China de llevar a cabo su evento a finales del año por el tema del COVID, pero ahí es cuando nosotros levantamos la mano y empezamos a hacer las gestiones. Duramos casi 8 meses en negociaciones, en el sentido de que había muchos países que querían la sede, puesto que ya era una fiesta de la WTA totalmente organizada por ellos. Y bueno, fuimos repuntando ante otros países como Hong Kong, que era muy posible que se fuera para allá, Los Ángeles, había muchas ciudades muy importantes, y bueno, ahora tenemos el gran compromiso de tener las 8 mejores jugadoras del mundo en singles y las 8 mejores parejas del mundo. Una semana en un torneo único, como lo comentas, y hay que aprovecharlo para México y abrir las puertas de que aquí se hacen las cosas bien en nuestro país. Fíjate, ese es un punto bien interesante, Gus, porque no solamente se trata de traerlos, que de por sí es una labor y una chamba durísima de tanto tiempo, el impacto que tendrá para México a nivel mundial, en promoción, en presencia, en que se hable bien de este país y de la ciudad, en este caso Zapopan, que es donde se llevará a cabo, Guadalajara, la zona del Valle Metropolitano de allá, pero también que le deje algo al tenis, que tanta falta, Gus, y tú toda la vida en este deporte, cuánta falta nos hace. Grandes eventos, ya hay varios, tú haces uno, Monterrey hace otro, Acapulco, ni se diga, Los Cabos, pero el impacto que debe de generar es ahí donde quizá México debe de ser muy inteligente, no tú en el específico sentido, sino el tenis en general, para que esta clase de eventos tengan una repercusión para el tenis, que es lo más importante, ¿no? Sí, definitivamente es muy importante este tipo de eventos que estimulan la práctica del deporte, y qué mejor hacerlo al máximo nivel. Es el torneo más importante en el circuito femenil en el mundo. Y bueno, estamos muy ansiosos ya. El día de hoy hacemos la conferencia de prensa, como tú lo sabes, a las 12 del día. Está ya toda la organización. Estamos trabajando rápido y fuerte porque estamos a 2 meses. Es un evento que vamos a televisar a 180 países, en 100 idiomas, prensa de todos lados del mundo estamos recibiendo, estrellas del tenis de todos los tiempos, pues lo que es la final, y es donde premian a lo mejor del tenis mundial. Así que vamos a tener todo un aparato internacional muy importante en cuanto a tenis en México y para el mundo. Pues qué gusto, Gus, de verdad me da mucho gusto que encabeces este proyecto. Sé de todo el esfuerzo que has hecho, sé de lo que están haciendo en la zona metropolitana y tú a cargo del deporte en Zapopan, y creo que vale mucho la pena. El deporte, el torneo más importante en la historia de México, se dice fácil, pero creo que no lo es, y desde aquí mi agradecimiento y mi felicitación, Gus, y ya estaremos muy al pendiente, porque hasta hoy, bueno, pues tengo que decirlo, las primeras del mundo, Ashley Barty de Australia seguramente estará, Arina Zabalenka de Bielorrusia, Karina Pliskova de República Checa, Elina Svitolina de Ucrania, Bárbara Krejcikova de República Checa, Iga Swiatek, esta jovencita que ha despuntado mucho de Polonia, Sofía Kenin, que incluso estuvo ya en una final en Estados Unidos, y hasta hoy Naomi Osaka es la número 8 del mundo, pero muy cerquita está Garbiñe Muguruza, la española. Así es que enhorabuena, Gus, y muchas gracias por estos minutos. Muy buenos días.
Gracias a Gustavo Santoscoy. Pedro, pues de estas noticias que México necesita. Mira, ahora te he escuchado toda la mañana hablando de lo que pasó el fin de semana con la reunión de países de la región. Un evento de esta naturaleza en Guadalajara se verá en casi 200 países y hablar bien, que es lo que tanto necesitamos. Y bueno, Pedro, ya hablaremos a lo largo de la semana. El fútbol, Chivas, te quedas cosas increíbles. 4 partidos sin perder y corren a Víctor Manuel Bucetich. Estas cosas que uno no entiende, pero así está nuestro fútbol y la NFL, como siempre, extraordinario, con partidos muy atractivos, y ya platicaremos a lo largo de la semana, Pedro. Ya lo platicaremos, hermano, y como siempre, gracias por estar siempre aquí al frente del tema deportivo en México. Gracias y buenos días. Un abrazo, Pedro, muy buena semana para todos. También para ti. Hacemos una pausa. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Resumen informativo. Bueno, antes de irnos, les quiero comentar algunas cosas. Fíjense que el INEGI está reportando que en agosto pasado el indicador oportuno de la actividad económica, el IOAE, registró una baja otra vez de 0.24% con respecto al mes previo, luego de que en julio avanzó 0.98%. Se pensaba que julio era el principio de la detonación de la economía mexicana. Resulta que llegó agosto y vino un desencanto, esto por la tercera ola del COVID. Petróleos Mexicanos se arriesga a engrosar un largo historial de accidentes ante el afán del gobierno de aumentar su producción en instalaciones envejecidas que sufren de una aguda falta de mantenimiento. Esto lo dicen especialistas en un informe especial que se da sobre la empresa. Usuarios de redes sociales reportaron inundaciones al interior del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por las lluvias del viernes. Se activaron protocolos de atención. Un verdadero desastre. Nada más les digo una cosa, el aeropuerto olía a aguas negras por donde le vieran. La propuesta de cobrar impuestos a quienes reciben herencias multimillonarias quedó descartada al menos por un año más. El paquete de cambios en materia tributaria, conocido como la Miscelánea Fiscal 2022, se cumplió con el hecho de no crear nuevos impuestos o incrementar los existentes, pese a que la propia OCDE recomendó gravar herencias millonarias para con esto reducir la desigualdad. Emmanuel Macron, presidente de Francia, presentó una maqueta de la próxima generación de trenes verdes superrápidos, conocidos con las siglas francesas del TGV, 4 décadas después del lanzamiento de lo que fue el primero de estos trenes hiperrápidos en Europa. Con esta información les agradecemos el haber estado con nosotros a través de www.centralfmequilibrio.com, de nuestras estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana, de nuestras plataformas en @centralfm y @pedroferriz, y a lo largo de esta jornada todo mi equipo de trabajo y un servidor estaremos puestos y dispuestos para seguirles llevando por el mundo de la información. Gracias. A nombre de todos habló para ustedes su amigo Pedro Ferriz de Con. Nos estamos viendo a lo largo del día. Buena semana. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio.